Dice, descubrí que mi esposo me fue... creo que es la más fuerte que hemos escuchado. A ver. Dice, creo que descubrí que mi esposo me fue infiel con un hombre. Dice, No da nombre, ¿verdad? No. Juana N. no dijeron nombre. Ok. Entonces, ¿Cómo me compites duele ahí? demasiado. Dice, ¿cómo le hago, pues? Yo sí descubrí que mi esposo me fue infiel con mi mejor amiga. Siento que para empezar esa es sí, fuerte, sí. ¿no? ¿Cómo puedo superar esta traición que considero yo que es doble, ¿no? Pregunta Carlos. Dice, encontré mensajes entre mi esposa y su jefe donde se insinúan románticamente, dice. Eso está... Qué fuerte. ¿no? ¿Cómo debo enfrentarlo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Esencial. Hoy vamos a hacer algo muy interesante, una charla aquí con Mimi que tenemos de invitada hoy. ¿Qué tal, Mimi? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Mario? Gracias. ¿Qué tal, Mimi? Buenos días. Hola. Tardes o noches, no importa. Sí. Buenas tardes, tía. Noches. Bueno, la cuestión es que vamos a estar conversando acerca de algunas preguntas que nos enviaron a nuestras redes sociales y este tema sabemos que es muy desgarrador para muchas personas, pero creo que aquí con ayuda de nuestro terapeuta vamos a poder resolver bastantes. Estuvimos hablando de infidelidad la semana Así anterior es. y ha sido interesante porque hubo buenas respuestas, pero es un tema difícil, duro, ¿no? Es un tema que a veces desgarra, ¿no? Profundamente a las personas, además de Pero- común, ¿no? Sí, claro, y es un tema de la vida cotidiana, Sí, porque totalmente, ¿quién no claro. ha vivido de cerca una infidelidad de manera personal? O también escuchamos, no falta la amiga que dice, sospecho o creo Sí. que mi pareja o mi esposo me está haciendo infiel, ¿no? Entonces creo que todo lo que tenemos en las redes sociales hay muchísimas preguntas que tú como especialista y terapeuta vives todos los días ayudando a la gente y que puedes ayudarlos, orientarlos a qué pueden hacer en el caso de estar pasando por esta situación, ¿no? Claro, claro, es acercarnos un poquito al problema y a lo mejor no poder responder todo lo que la gente quisiera, pero sí como acercarlo a una reflexión que nos permita quizá comprender mejor este fenómeno, ¿no? Así Sí, es. porque muchas veces estás pasando por algo así y escuchas el programa o ves el programa y dices, Sí. justo lo que necesitaba. Así Sí, es. eso O sea, sí es que, cierto, que alguien me dijera algo así, ¿no? Hasta por una recomendación. Exactamente. Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos? Claro, adelante. A ver, ¿qué dice? A ver, la primera pregunta que nos enviaron, dice Ana de Puebla, dice, descubrí que mi esposo me fue infiel con mi mejor amiga. Siento que para empezar esa es sí, fuerte, sí. ¿no? ¿Cómo puedo superar esta traición que considero yo que es doble, ¿no? Sí, es muy fuerte porque cuando hablamos de una doble traición, es decir, ha tenido que enfrentar la decepción de la relación con el compañero que eligió para vivir su vida, ¿no? Así es. Que es duro, ¿no? Porque cuando tú eliges un compañero, acompañante, alguien que va a caminar contigo en la vida, uno no esperaría que pasen estas cosas, ¿no? Uno construye un futuro a partir de esta, hemos hablado de esto antes, de esta ilusión, ¿no? Entonces esto es una decepción. Y por otro lado, cuando tienes una mejor amiga, un mejor amigo, los lazos de la amistad que tiene que ver con el amor, amistad viene de amor, esta conexión que hacemos con otros seres humanos, también como acompañantes de una forma diferente en esta vida, igual te descubres con este vacío de pérdida, con este duelo doble que tendrás que trabajar, es dificilísimo, porque esto conlleva un montón de situaciones que esta mujer tiene que enfrentar ahora. No solo el saber que debe soltar a estas personas porque estas relaciones ya están rotas ahora, sino, Así es. sí, o sea, ya están rotas. Esto ya, y cruzaron una línea de la que ya no hay retorno. O sea, con tu amiga esto ya no va a volver a pasar, ya no podemos ser amigas, por razón obvia, ¿no? Pero a ver, Roland, ¿cómo sucede este rompimiento? O a veces no nos damos cuenta de que no estamos teniendo una buena relación, o cómo puede esta amiga llegar a entrar a nuestra relación, y aunque sea tu mejor amiga, porque tú puedes en este momento decir, ¿sabes qué? No, a ver, espérate, o sea, ella es mi amiga, ¿no? Claro. O sea, ¿qué sucede en la relación? Claro, claro. Porque a veces pensamos o le echamos la culpa a la amiga, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se rompió esa relación para que pudiera entrar la amiga? Claro, esto es como cuando los niños juegan canicas, ¿no? En grupo, entran al círculo de las canicas, los que jugaron canicas alguna vez, y entonces terminas de jugar y de pronto dices, ya nos vamos, ¿cuáles son mis canicas? Bueno, las azules, las tuyas son las rojas y las tuyas son las verdes.
Creo que a veces cada uno tiene que recoger sus canicas, su propia responsabilidad. Por ejemplo, la amiga, independientemente de los errores que como pareja ellos tuvieron, la amiga, claro que cruzó una línea que tiene que ver con la lealtad, con el respeto. La amiga es responsable de eso. Claro. De acuerdo a muchas condiciones internas, no las podemos aclarar ahora, pero ella tiene su responsabilidad, por no decir culpa, su responsabilidad. Tomó una decisión, que fue traicionar a su amiga. Claro. El esposo también tiene sus canicas. Él tiene que recoger sus canicas, que es decir, si no era feliz, si la relación estaba pasando por una crisis y no lo habló, o no buscó ayuda, o no terminó la relación, o buscó la manera de reconciliar la relación, bueno, él también tiene una responsabilidad. Ella tendrá que averiguar cuál fue la suya, cuáles son sus canicas, porque ella también tiene canicas en el juego, pero no lo sabe, porque ella hoy vive en un proceso de victimización. Claro, es dolorosísimo lo que le pasó. Sin embargo, hemos dicho aquí, en el capítulo anterior lo mencionamos, la infidelidad generalmente surge como una condición que nace a partir de la falta de intimidad. La intimidad no es sexualidad, la intimidad es acompañamiento, es entrega, es apertura. Siguiente pregunta. A ver, vámonos. Pregunta Carlos. Dice, encontré mensajes entre mi esposa y su jefe donde se insinúan románticamente, dice. Eso está Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo debo enfrentarlo? Es increíble que situaciones como estas te preguntes cómo debo enfrentarlo. Esta respuesta o esta pregunta que él nos hace habla mucho de el no sé qué sigue, no sé qué hacer, no estaba preparado para algo así. Así es. Entonces, o sea, muchas veces sí, es real lo que estamos viendo, pero como que no queremos darnos cuenta Claro. de que esto está pasando, ¿qué hago? no sé qué hago. Entonces, qué doloroso porque al final la cercanía entre su esposa y el jefe creó alguna ilusión, creó alguna falsa percepción del afecto, del amor. Obviamente siempre te voy a decir que en una infidelidad hay una relación en lo que algo está fallando, ¿no? Entonces, bueno, ese momento primero es desgarrador para él, es frustrante, por supuesto, generalmente aquí él va a sentirse impotente porque no puede hacer nada. Evidentemente se siente rebasado, no sabe qué hacer, dice, no sé qué hacer. Yo creo que se siente rebasado. Y es que creo que, bueno, dijiste algo muy puntual y es el hecho del miedo. Creo que el miedo pues, No Te quiero paraliza, ¿no? sí, claro, te paraliza y hace uno esa pregunta de cómo puedo hacerlo si en porque realidad... no quiero hacerlo. Así es. Porque más que cuando él nada. dice qué hago es porque él dice no quiero hacerlo. Yo sé lo que tengo que hacer, Claro. pero no quiero hacerlo. Me asusta hacerlo. Sí, que me diga sí es cierto o que me diga no es cierto y lo estás viendo, ¿no? Claro. Si te dices sí es cierto, dices, ¿y ahora qué hago? Casi, Claro. casi, ¿no? Al final puede pasar. Te van Claro. a decir, como en un paciente que le dijo a la esposa, bueno, sí es cierto, y ya lo sabes. Ahora, porque, ¿qué vas a hacer? Sí, porque es cuando uno se queda aquí. Claro. Como que Y dice, a ver, entonces, pues me voy a ir de la casa. Pues adelante. Si esto tiene que terminar así, pues que termine. Entonces Y antes... en ese momento le dice, es que no me quiero ir. En realidad él nunca quiso irse. Solo dijo, me voy a ir de la casa porque era lo que de alguna forma mecánicamente pudo responder. Exacto. Yo creo que tendría que, bueno, yo, antes de hacer la pregunta, saber bien que si me dice sí, ¿qué voy a hacer? Y si me dice no, también. Ay, güey, cierto. Sí, porque es lo que tú dices, a veces por el enojo o por el arrebato dices, me quiero ir y a lo mejor no es algo que estás sintiendo y que realmente Claro. quieres hacer o estás preparado, Claro, lo dices yo- en el momento. Claro, yo lo que le recomiendo a él es que primero que nada asumas que esto es algo que te está doliendo por la incertidumbre, porque Pues. realmente estás en dudas, debes hablar y sentarte para conversar de lo que está pasando. Claro, como dice Mimi, yo tendría que saber qué es lo que voy a hacer, porque tengo que tener una respuesta para eso. Así Claro. Si me es. dice que sí, yo necesito saber qué voy a hacer a partir de ese sí. Así es. Y vendrán muchas situaciones, tal vez le diga que sí, pero que lo lamenta, o tal vez diga que sí, pero ya no quiere nada con él. Lo que venga tendrá que, como adulto, empezar a enfrentarlo y buscar ayuda terapéutica. A veces con el terapeuta apropiado, estos caminos se vuelven mucho más sencillos de transitar. Claro. ¿De acuerdo? Y de hecho esta se conecta con la siguiente pregunta, ver. que es de Laura, que también siento que es bastante fuerte porque dice aquí, después de 10 años de matrimonio, descubrí que mi esposo tiene una segunda familia, dice. Wow. Eso Sí, está es más, que- sí. más complicado. Sí, porque ¿no? en el otro estábamos hablando de que cómo enfrenta él eso, pero bueno, a lo mejor si no hay hijos, pues puede ser, ¿no? Pero aquí es estamos una de 10 family. años, una familia, ¿no? Más allá de que haya hijos, que sí es muy fuerte,
Cuando tú tienes una doble vida, porque estamos hablando de otra familia, estamos hablando de una red de mentiras brutal. Bueno, una doble moral. Totalmente. Claro. Es ¿No? un mitómano porque ha tenido que mentirle a los hijos que tiene en su casa y en la otra casa. Y ha tenido que moverse mintiendo a amigos y a muchísima gente. Hay muchas mentiras debajo. Aquí ya nada. Es como cuando compras una casa y te das cuenta que todo está llena de salitre. Entonces suena hueca. Estas relaciones ya están huecas, no tienen Bueno, y no es fondo. tan fácil porque no puedes como decir, recordar tantas mentiras que vas diciendo, ¿no? En algún momento te van a cachar. Por supuesto. O sea, vas a ver. Ahora, en el tema de ella, al descubrirlo, el dolor es brutal porque ella ha tenido que enterarse de la peor manera y hoy su mundo se ha roto. Porque todo lo que tú visualizas cuando te casas es construir una familia y con esta familia una vida. Y en esta vida te encuentras con los bautizos de tus hijos, de tus nietos, las bodas de tus hijos. Hay toda una estructura de pensamientos alrededor de esta construcción. Y esto se rompió ya. Entonces hay mucha pérdida, mucho dolor. Y es un recomenzar de nuevo. Esta mujer no solo va a necesitar ayuda para enfrentar el dolor de la pérdida, sino también para auxiliar a sus hijos. Porque sus hijos tendrán que enterarse que tienen hermanos Claro. que no conocen y no saben cómo reaccionar frente a ello. No, y que también a veces no piensas de una manera positiva o negativa cómo les puede impactar y a Claro. veces educas a tus hijos de una manera negativa, pues son los otros o son la otra familia. cierto, y sí, entonces viene la cuestión de las rivalidades, los ¿no? odios. Exactamente. Sí, Y también comparación, porque te comparas también con los hijos, es que con nosotros si eres así, si les das esto, Claro. nosotros nunca nos diste nada. O tú allá, muchas veces los hijos de la segunda familia terminan por crecer muy resentidos, ¿no? Sí. Porque hay una comparación muy Así fuerte. es. El primer matrimonio siempre podría llevar un poco más de condiciones mejoradas, ¿no? Que el auto, que las vacaciones. Somos los auténticos. Ellos son los que se esconden, ¿no? La segunda familia es la que se esconde, la invisible, Sí, es la que cierto. le preguntan al niño, ¿quién es tu papá? Y no sabe si debe decir quién es. Es cierto, es cierto. es cierto. Se tiene que ocultar, ¿no? Entonces hay mucho daño y es increíble que con tanta irresponsabilidad haya personas que construyan este tipo de relaciones. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que irte de ahí. Aquí no hay segundas oportunidades. Perdóname, mira, ya las voy a dejar. No se trata de que la dejes o no. Se trata de que no eres capaz de responsabilizarte Claro. en este compromiso de relación, de intimidad. Pero bueno, sí, la verdad que ese está muy fuerte por el tema de que al final pues hay otra familia. Lastimas a los niños. Siguiente pregunta. Iba a decir segunda, ya vamos como en la tercera o cuarta. Pero siguiente dice Sofía, dice, me enteré que mi esposo me fue infiel con su exnovia. Y aquí viene lo que dijiste hace ratito. ¿Debería intentar salvar el matrimonio o dejarlo? Dice. Wow. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Memín? Híjole, pues está... Tu esposo se fue a dar una vuelta, se entretuvo con la exnovia. Ajá. ¿Cómo impacta eso? Bueno, a mí, A quien sea, a cualquier mujer, digo, a ti también, por supuesto. A ver, Híjole, Memín, es que yo soy como ¿cómo lo más tomarías? práctica. Cuéntanos. bueno, yo sí enfrentaría. O sea, ¿qué fue lo que pasó o qué sucedió? O sea, ¿cuál fue la razón por la cual terminaste con tu exnovia, no? Sí. Y creo que es importante el hecho de con lo que hablábamos hace rato, o sea, pasó por esto y asumir mi responsabilidad o la del otro, pero para mí sí sería como muy difícil. Muy difícil porque creo que yo no podría perdonar una infidelidad. O sea, porque creo que le haría la vida imposible a la otra persona. En mi caso, la verdad, no, sí es cierto. Y en mi caso, yo siento que también me costaría muchísimo, o sea, Ok. enfrentar siquiera el problema. Ajá. A mí sí me costaría mucho enfrentar el tema. Creo que tendría que O sea, si tu esposa se va con un exnovio, dices, novio, sí, ¿por qué te costaría trabajo enfrentar el tema? porque me da miedo. O sea, lo que estábamos platicando ahorita, porque me daría, o sea, al inicio del ¿Terror? problema, terror el saber que El sí lo saber. está haciendo. ¿Ok? O sea, porque sería eso, el romper toda la construcción de creencias que he tenido y que quiero ver en un futuro. Claro, sin embargo, estás teniendo un comportamiento evitativo ahí, ¿no? Claro, así es. Y esto vas a llevarte a un periodo largo de sufrimiento por incertidumbre, pero al final tengo que enfrentar, ¿no? Oye, pero por ejemplo, Lo que está pasando. ahorita que dice Mario,
no sé, me remoto un poquito a la edad de Mario, bueno, yo soy más grande que Mario, Sí. pero a lo mejor yo a mi edad ya lo veo de un ángulo diferente. O sea, como decir, ok, sucedió esto, pero tengo como más herramientas emocionales para poder decir, es algo que puedo hacer. A lo mejor cuando eres joven te da más miedo hacer ese tipo de cosas, Cierto. pero cuando ya tienes una edad como la mía, tú dices, no es algo que quiera en mi vida, no es algo que pueda tolerar, pero sí es algo que puedo manejar y sé que si lo hago con ayuda va a ser mucho más fácil. Claro, pero siempre tendríamos que preguntarnos, a ver, lo de las canicas, ¿cuáles son mis canicas? Sí. Porque, por ejemplo, uno de los primeros impactos para esta mujer es que cuando tú descubres que tu pareja te fue infiel con su exnovia, la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué tiene ella que yo no tengo? O entonces nunca me amó. O sea, estamos hablando de una historia de matrimonio, en donde a lo mejor tienes 20 años de casada y descubres, bueno, pues entonces él siempre amó a su exnovia. Pero ¿cómo? Pero eso no es cierto. Ok, Esa es una construcción tuya. Eso no es cierto. Porque probablemente él no ama a esta exnovia, o sí, digo, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que algo se rompió aquí adentro. Y él ha tenido que buscar su último recuerdo bonito, como con Peter Pan. Tienes que ir a tu último recuerdo bonito, que es, bueno, mi exnovia de la prepa, donde yo sí recuerdo fui feliz. Y vas a ir allá porque tal vez acá no estás siendo feliz. Es decir, no estoy diciendo esto como una apología de la infidelidad y de que debemos defenderla, Claro. protegerla, sino que hay mucho más, digamos, condiciones, hay mucho más fuerzas ocultas que se agitan detrás de estas decisiones que el tajante me traicionó, no vale la pena que se largue. Esto es muy, muy simplista. Hay que decirlo, es muy simplista. Y a mí, por eso siempre cuando van a terapia, enfatizo mucho que sean responsables. O sea, sí es cierto, porque me preguntabas el otro día y le contestaba a Mario, cuando alguien te es infiel es porque tiene miedo de perderte a ti. Si tu esposo te es infiel, tiene miedo de perderte. Y para no perderte, va con alguien más. ok. Siguiente pregunta. Sí. Dice, descubrí que mi esposo me fue... Esta está, creo que es la más fuerte que hemos escuchado. A ver. Dice, creo que descubrí que mi esposo me fue infiel con un hombre. Dice, No da nombre, ¿verdad? No. Juana N. No. no dijeron nombre. Ok. Entonces, ¿Cómo me compites duele ahí? demasiado. Dice, ¿cómo le hago, pues? Yo siento que aquí está... Es que es difícil porque, para empezar, creo que cuando te casas, pues, consideras que la persona con la que estás, pues, también tiene una afinidad con la persona... Es con sexo- heterosexual. exacto, ¿no? Es heterosexual, ¿no? Entonces, creo que es algo muy complicado, ¿no? Mira, yo creo que conforme se han ido abriendo las relaciones y las personas en este siglo XXI, ya no es tan marcado este contraste de que si somos heterosexuales o no. La verdad es que muchas personas están viviendo relaciones muy abiertas, Mimi, en las que pueden permitirse la bisexualidad, ¿no? El poliamor y todo esto que hemos estado viendo se ha vuelto cada vez más común. Creo que el impacto sigue siendo muy, muy fuerte porque una infidelidad es devastadora. Ajá. Y es devastadora porque culturalmente fuimos construidos así. Es decir, en esta cultura muy monogámica se nos han puesto por encima de casi todas las instituciones y estructuras el matrimonio. Entonces, cuando descubrimos que nuestro matrimonio se ha fracturado por una infidelidad, casi siempre hay una como deconstrucción de todo lo que hemos aprendido. Y entonces es como si se te cae todo. Bueno, ¿qué pasó? Y nos sentimos muy asustados, sobre todo, porque la mayoría de la gente no lo piensa mucho, pero en la infidelidad hay mucho más miedo que dolor, porque el dolor está ahí, sí, está ahí, pero lo que más pasa es el miedo al cambio, el miedo a la reestructuración, el miedo a que me tengo que ir, por ejemplo. Sí, Es porque un miedo tremendo. no sé, o sea, ahorita escuchando lo que dice Mario como mujer es complicado. Sí, exacto, ¿no? Y, O por sea, ejemplo, es como si, no sé, tú encontraras a tu pareja con una mujer y dices, "Oh, no sé qué tan impactante sea en el hombre, pero yo considero que en la mujer sí es bastante impactante el hecho de saber que tu esposo está con una persona del mismo ¿no sexo te afectaría? masculino. Bueno, no sé, ahí creo que nos podrías decir más tú. En el aspecto del amor propio, la autoestima, el tema de que se fuera con una persona de su mismo sexo. No, pero ¿cómo le compites? Ah, bueno.
O sea, Eso es importante. Sí, sí, claro, Porque si se dan cuenta, yo tuve una paciente que pasó así, ¿no? Llega a su casa y encuentra a su esposo con otra persona, hombre también, ¿no? Estaban en pleno acto y bueno, Peor tantito. fue muy decente porque los dejó terminar. O sea, le dijo, te espero en la sala, ¿no? Y allá los espero, bueno, ya llegó ¿pero con el sartén o qué? No, muy madura ella, muy madura ella. No, pues la verdad sí. Si nos está viendo, sabe que estoy hablamos Claro. de ella, ¿no? En la sala lo esperó, llegó apenadísimo, ¿no? Perdón, no, mira, ya sabe, bueno, vergüenza todo. No supe lo que pasó. Sí, claro, porque no sabes qué decir ahí. Sin embargo, cuando, bueno, terminaron, era obvio que se había acabado todo. Y posteriormente ella empezó a ir a terapia. Fíjate que ella me decía, ahora todo tiene sentido. O sea, haberlos descubierto para ella fue una experiencia liberadora. Porque ella dice que durante 8 años o 9 que duró el matrimonio, se estuvo preguntando por qué no funcionaba. Ella sentía que aunque tenían un buen matrimonio, había algo que no los conectaba. Eran como más amigos. Eran más como amigos, como pareja. Y ella siempre pensaba, tal vez, necesito hacer más esto, más aquello. Creo que ella sufrió mucho la desconexión porque él nunca fue capaz de decirle que realmente se había casado solo para darle gusto a sus papás. Oye, pero si Y entonces eso la liberó. Pero si tienes una tendencia a la homosexualidad, o sea, ¿no puedes darte cuenta? No hay una tendencia, eres homosexual, ¿no? Bueno, Entiendo. me refiero, eres homosexual, pero Claro. bueno, obvio que yo no lo sé, por ejemplo. Pero ¿qué señales puedo yo decir? A ver, ¿qué está sucediendo? Porque esto no es normal. No es difícil. A lo mejor todo el mundo se da cuenta, pues dice, ay, o sea, es homosexual, ¿no? Claro. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Generalmente es difícil porque Porque a lo mejor te ves un poquito... no, porque hay hombres que tienen movimientos afeminados. Como porque- un poquito amanerados. a lo mejor amanerados podría ser. porque fueron criados mucho más por la mamá y sin embargo son heterosexuales, hay chicos barbados, cierto, eso, ¿no? sí, Muy claro. masculinos Sí. que son homosexuales, entonces es muy difícil. Porque creo que además el punto de la pregunta es ¿cómo nos va a impactar? Creo que puede ser de muchas maneras, pero en general yo veo que cuando estas mujeres descubren eso es como más fácil soltar. Porque Sí. ya no estás esperando que haya una Así es, reconciliación. sí, Y también entiendes que eso nunca fue. Eso sí es cierto, creo que es más fácil soltar porque, como decías, Sí, pues esto no va a ser... Nunca va a- y aparte de eso, como decías, ¿no? Como que sabes que no es competencia, ¿no? Entonces, como que pues bueno, ahí se acabó. Así es. Pero bueno, última pregunta, a ver. Vámonos. Dice aquí, decidí separarme de mi esposa después de descubrir su infidelidad, pero quiero perdonarla. ¿Crees que es bueno hacer eso? Bien, es una muy buena pregunta, porque se nos ha dicho que no debemos perdonar la infidelidad, aunque más del 60% de las personas la perdonan. Tú dices, yo nunca lo voy a perdonar, pero estás en ese momento y terminas perdonándolo. Yo creo que el perdón, lo hemos dicho en un programa anterior, el perdón es dejar de estar enojado. Así es. Yo tengo que perdonar sí o sí. Pero más por mí. Siempre es por mí. Porque si yo cargo este enojo, a mí me va a hacer daño. Porque Claro. no me va a dejar tener relaciones, confiar. No, me va No, a y más dejar si tienes conocer- hijos, ¿no? Claro, sí, Voy a Contamina a tus envenenarlo, hijos. por supuesto. Entonces, yo tengo que perdonar, o sea, por mí, no es el otro. Ahora, ¿me voy a reconciliar con él? Eso ya depende. Yo tengo que perdonar, pero tengo que averiguar si voy a reconciliarme o no contigo. La reconciliación sería volver a estar juntos. Debe haber una razón muy poderosa para que tú quieras estar con alguien que Pues en la cual ya no confías. no confías y que hubo una infidelidad, o sea, una traición a un contrato que tú y yo Una teníamos. ruptura hubo también, ¿no? Claro. El compromiso que se hizo. Ahora, yo te voy a contar una historia muy fuerte. Me toca atender a una pareja y esta pareja empiezan a trabajar muy duro desde muy jóvenes y construyen un negocio muy importante, generando buenas ganancias, les va muy bien económicamente. Durante los siguientes 8 años trabajaron durísimo, era el plan, y estaban muy enamorados. Pero a partir de cierto tiempo la relación se volvió mucho del trabajo, mucho trabajo,
Ya no había Rutinaria. tiempo para salir de vacaciones, tomarse un café juntos, ir al cine. Todo el tiempo era como conversaciones de trabajo. A partir del año número 9 o 10, él le comentó, yo siento que ya no estamos tan bien. No, pero ¿por qué? Que te falta, que mira, que estamos bien. No, pero yo siento que no. Él le comenta eso. Lo hizo 4 o 5 veces y ella minimizó. Y bueno, finalmente ella lo descubre un año después en una relación con una empleada. Cercana otra vez, como decíamos, ¿no? La intimidad. Sí. Exacto. Y cuando ella viene a terapia, viene enojada, quiere quitarle el negocio completo, lo quiere dejar en la calle, está muy enojada, se quiere vengar, lo quiere lastimar. Bueno, Por lo pronto la empleada ya salió, no supongo. claro, y no le voy a dejar ver a los hijos, dice, no, los hijos no los vas a ver porque de mi cuenta corre que te odien. O sea, estaba Sí, llena sí, de- que es de lo que estábamos hablando. Claro. Sí, Entonces, cuando ella viene a terapia, bueno, yo noto todo esto, la dejo que desahogue, pero tengo que ayudar a esta mujer a darse cuenta que sus hijos no son culpables de esto, Así es. que no deberías arrancarles la figura de su padre porque ellos la necesitan como construcción de su propia seguridad personal. No, y que además la figura del padre no es reemplazable. No, por Siempre supuesto, será su jamás. papá con o sin defectos. De hecho, hay un estudio que demuestra que en los reclusorios donde hay jóvenes, el 80% son personas que no tuvieron una figura paterna. Entonces, sí es una tema condición impactante. que impacta, Patrón también, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el proceso de terapia, la cuarta o quinta, ya la conocía mejor, le hice muchas preguntas, me enteré lo importante que es para ella el negocio, que se levantaba a las 4:30 de la mañana, que eran las 8 de la noche y estaba haciendo cuentas en la mesa. O sea, Una mujer trabajadora. muy trabajadora. Y eso, cuando me lo dijo y ya la escuché, yo le dije, oye, ¿por qué él te ha pedido venir a terapia? Porque él dice, yo voy contigo a terapia, trabajemos, no te quiero perder. Y entonces él le dice esto y le pregunto, ¿por qué no le quieres permitir que venga contigo a terapia? Digo, vamos a oírlo. Dice, no, porque él me falló. Él me falló. ¿Ok? Y yo me pregunto si tú le habrías fallado. No, yo nunca, yo jamás le fallaría. Bueno, no físicamente, ¿no? No, bueno, no le fallaste siendo infiel, pero ¿crees que haya otra forma en la que tú le hayas fallado? ¿Cuál era el plan de estar juntos? Y cuando le hice esas preguntas, empezó a cambiar su rostro y se dio cuenta que el plan original era ser muy buenos compañeros de viaje, ser buena pareja. Y ella se dio cuenta que mucho tiempo tiene que no lo buscaba para contarle un secreto, para reírse con él. Que eran más compañeros de trabajo, ¿no? Y sobre todo que era una tirana, porque era, como ella es una mujer muy organizada y estructurada, generalmente siempre lo estaba como regañando. Como queriendo organizar. Sí, su oye, vida. es que dejaste eso, no, es que cobra la fulano, es que no, ¿por qué fías, no? Entonces se volvió de verdad una tirana, una avariciosa, y esto es también fallarle al otro. Yo no digo que esto signifique que nos debemos reconciliar, pero sí tengo que poner en la balanza cuánto nos hemos fallado y si todavía hay algo rescatable, podríamos hablarlo. Tú como terapeuta, cuando llega una pareja, ¿sí puedes saber si la relación es rescatable o no? Sí, me doy cuenta porque les hacemos preguntas, hay una evaluación, hay 5 niveles en una relación. El nivel 5 es como relación terminal, Ajá. vidas paralelas se llama. Las parejas no son infieles, o sí, no importa, pero ya viven sus vidas muy aparte. Incluso duermen en recámaras separadas, que ese es un tema, ¿eh? Luego quisiera que habláramos del tema de dormir separados. Ok. Porque mucha gente está diciendo en las redes que eso está bueno. Y yo les voy a contar una historia, les voy a contar cositas que no van, que no acomodan con eso que estás diciendo. Claro. Porque es que también hay que entenderlo. O sea, hay mucha gente hablando de esto, pero no todo el mundo se dedica a trabajar con parejas. Es cierto Bueno, eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que lamentablemente hay mucha gente hablando, pero que no son terapeutas como tú. Sí, bueno, hay que tener cuidado porque hay muchas versiones. Lo que ¿no? pasa es que creo yo que ahorita que han estado en las redes sociales, hay mucha desinformación y yo creo que, por ejemplo, si yo me pongo con un micrófono a decir frases de psicología o de a lo mejor de alguien que escribió tal libro, entonces ya me considero a lo mejor alguien que puede enseñar de ámbitos emocionales y Claro. todo eso. Pero bueno, lo que sí creo es que al final es algo que es muy complicado, ¿Tú la perdonarías verdad. una infidelidad?
Sí, creo que sí lo haría, pero porque creo que también he llevado un proceso en el cual he aprendido mucho del ser consciente y hacerme responsable de mis emociones. Por eso lo haría. ¿Tú? No lo sé. Ah, buena respuesta. Sí, claro, bueno. Yo No lo sé. creo, sí, es una buena respuesta. Yo creo que me gustaría mucho escuchar a mi pareja y después de eso creo que estaría abierto a perdonarla. Sí, estaría abierto. Si yo descubro responsabilidades personales ahí, mis canicas, yo creo que sí. Yo creo que sí porque un buen amor merece ser salvado. Así es. Pero bueno, eso hay que hablarlo, ¿no? Claro. Bien, pues Pues gracias a mi vida, ¿verdad? Porque Gracias, hizo gracias bastantes por la aportes, invitación. la verdad, hoy. ok, pues, ahí está, creo que son respuestas que nos sirven para acercarnos un poco a la reflexión. Habrá gente que esté de acuerdo con lo que Claro, hemos dicho, habrá así gente que es. nos crucifique, Sí. pero bueno, estos son acercamientos que pueden utilizar para reflexionar con más profundidad en el tema. Así es. Pues gracias, Mimi. Gracias, Ruth. Gracias, Mario. Gracias a Mimi. todos. Ya saben que denle like, suscribirse y activar la campanita. Ya saben que si a lo mejor alguien está pasando por algún momento doloroso, donde esté pasando por alguno de estos casos que estuvimos platicando, se lo pueden compartir porque sabemos que este contenido les puede ayudar. Gracias. Perfecto. Cuídense mucho.